Y hoy nos vamos al museo con Juan de Miranda. Raquel, buenos días. Buenos días, Marta. Sí, y te llevo a dos, además, en Tenerife, porque nos vamos a ir al Instituto Cabrera Pinto y también al Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, porque la exposición que les traigo es Juan de Miranda lo pintó, así se titula. Y es tanta la obra que han conseguido traer que no cabe en un solo museo. Son más de 80 piezas de un autor fundamental en la historia del arte en Canarias y también en España. Nos remontamos al siglo XVIII. Él nace en 1723 y va a morir a principios de 1805 o en 1803. Es una figura fundamental porque si bien en el siglo XVIII sus encargos son religiosos, la mayoría, y también retratos de la alta burguesía, es verdad que el tratamiento que hace, bueno, oxigena lo que era todas las artes en Canarias. ¿Por qué? Porque les va a dar un volumen que no se había visto en los santos, un volumen como escultórico en la pintura que no se había visto en los santos ni en ese arte sacro hasta el momento. El gusto por el detalle, tiene unos reflejos, un mimo, unos encajes, tienen que ir a verlo, tienen que ir a disfrutarlo y sobre todo también por esos personajes. Fíjense, cuando lo estamos viendo, no solo en lo central, no nos fijamos solo pues un nacimiento en María, la Virgen, en todo el coro que acompaña siempre, en cómo trata a esos ángeles pastores, porque es bastante coral y es un pintor que dedica mucho mimo y mucho tiempo a no solo la parte religiosa, sino a todo lo demás. Pero yo creo que lo mejor, además, es que la catedrática de Historia del Arte, Margarita Rodríguez, es la comisaria de estas exposiciones, así que lo mejor es que la escuchemos a ella. La obra de Juan de Miranda tiene que ser vista con la perspectiva del siglo XVIII. Es decir, no nos vamos a encontrar aquí grandes obras paganas ni laicas. Lo que tiene de laico es el ámbito del retrato, porque él está en una sociedad confesional y la mayor parte de los encargos son de signo religioso. Eso significa que lo tengamos que ver simplemente desde la órbita religiosa o retratísticas, no, él va mucho más allá. Es un pintor que se siente muy libre en los segundos y terceros planos, donde el asunto principal no le constriñe escénicamente. Y eso se puede percibir en grandes composiciones como La adoración de los pastores, que desarrolla todo un cúmulo, cortes, ángeles con instrumentos musicales, pastores, paisajes, cuartos, terceros planos, ¿no? San Miguel Arcángel, una de sus mejores expresiones, ya rozaba los 70 años. El políptico de la parroquia de la Candelaria de la Oliva, que es una obra donde nos da una verdadera lección de escultura llevada al plano. Santa Catalina Mártir, que esta santa se supone que vivió en el siglo III y que está tratada como una mujer no del siglo III, sino con todas sus galas, y ahí hace Miranda alarde de un pincel muy muy suelto, que ya es muy característico de su etapa de madurez. Y es que él oxigenó la pintura canaria, porque la pintura canaria, igual que otros territorios, el andaluz propiamente dicho, se había acomodado en la tradición y no apostaba por la innovación, y la innovación la trajo Miranda. Conocer y reconocer nuestro pasado no solo es una obligación, sino una necesidad. Es que es historia de Canarias, historia cultural, historia pictórica, historia artística. Pues ya lo saben, Juan de Miranda lo pintó, que además el título es porque antes no se firmaba. Esto de firmar los cuadros a veces no era, si era un encargo, y él, oye, que le dio como reparo que se ve que alguien dudó y puse Juan de Miranda lo pintó. Y así se ha quedado, ya saben, en el Instituto Cabrera Pinto y en el Museo de Bellas Artes. Y ahora vamos a dar un salto cualitativo y decirlo. No sé cuántos siglos hacia adelante, ¿no? Hombre, estamos en el XVIII y nos vamos a pleno siglo XX con Banksy y el graffiti. Mira, vamos a hablar hoy de esta figura que sigue siendo fundamental y también muy misteriosa en el mundo de la historia del arte, porque no se sabe quién es Banksy realmente. A él le viene muy bien todo este misterio. Hay muchas personas que dicen que puede ser un ciudadano de Bristol, otros dicen que puede ser el cantante de Massive Attack y otros piensan, algunos críticos, que es todo un colectivo de hasta 7 artistas. La realidad es que no sabemos quién es, pero sí sabemos que nació en Bristol por los 70, porque a principios de los 80, entre los 90 ya casi, comienzan a aparecer en la ciudad de Bristol un montón de ratas y esos grafitis que se hacían
hacían de forma muy rápida, con el estarcido, ¿no? La plantilla, se hace la plantilla, que en muchas ocasiones la plantilla ya es considerada una obra de arte. Y entonces con el flis pues pintaban muy rápido, y porque también era delito, había que ir corriendo y porque querían que el mensaje fuera directo. Pero él realmente, esto ya lo habíamos visto, y él se va a basar en otro gran grafitero que había nacido 20 años antes en París y que se llama Blake Le Rat. Aquí lo tenemos. Sus ratas eran icónicas y lo hacía así, con la técnica del estarcido en París. Mira, ya no tiene que correr porque ya luego no es delito si lo hace, no es un acto vandálico. Entonces Banksy dice que cuando cree que ha hecho algo original, luego se da cuenta que Blake Le Rat lo había hecho 20 años antes. O sea, que le tiene, pues lo homenajea y es una de sus grandes influencias. ¿Qué pasa con esto? Esto trataba de democratizar el arte, sacarlo de los museos, el arte en la calle y, lo más importante, que lo pudiera entender todo el mundo. Por eso la forma es la mínima expresión, unos trazos y que sea muy icónica y lo reconozcamos, pues una rata, pero el contenido cada vez se va a exaltar más. Es un contenido crítico, es una sátira, hay contenido político explícito. Entonces esto, además, Banksy le va a dar otra vuelta más, y es que no solo depende de dónde esté el mensaje, un muro cualquiera, sino dónde está ese muro, porque muchas de las obras de Banksy, por ejemplo, están en lugares que han sido de conflicto. Por ejemplo, en Gaza, en el muro de Cisjordania, en la parte además de Palestina, en Gaza. Ahí vamos a ver ahora cómo él, cuando pones algo en un lugar así, ya no es igual que ponerlo aunque sus imágenes, como vemos, siguen siendo un choque, ¿no? De hecho, él se llama un guerrillero de la paz, dice que es guerrillero, ¿no? Que es de guerra, pero de la paz. Y este es el muro de Gaza. Poner a ese niño ahí con esa imagen idealizada, un cubo, una playa, en un lugar asediado por Israel, que ahora mismo no sé ni cómo estará este muro, pues imagínate, ¿no? Ya cobra muchísima más importancia y crítica social y política que si esto lo pones en cualquier otro muro. Esta situación, además de reivindicar, también la vemos, por ejemplo, en París. ¿Te acuerdas cuando en 2015 fueron esos atentados de la Sala Bataclan? Hubo varios atentados. Pues en la Sala Bataclan hubo un atentado terrorista, murieron más de 130 personas, y esta puerta fue por donde lograron salir los supervivientes. Ahí pone a esta niña llorando, la plañidera. Entonces ahí, claro, otra vez es un mensaje a lo mejor no crítico, pero sí que nos haga reflexionar, sí que está como muy pendiente de esas injusticias y demás. La robaron esta puerta, se encontró años más tarde, porque claro, tener arte en la calle conlleva que lo puedan vandalizar, y eso a Banksy le encanta también, que pongan pintadas al lado de todo. Pero como vemos con el tiempo, mira ya esto, los likes, nos lleva un poco a que lo que ha ocurrido es que las redes sociales, internet, hace que ya yo no tenga que ir a ese muro. Y lo que vemos aquí, que era esta subasta que según se compró este cuadro, comenzó a romperse. Esto ocurrió en 2018. Justo cuando se compra ese cuadro, cuando dan esto de salida, el cuadro comienza a romperse y se convierte en otro cuadro. El cuadro se llamaba Niña con globo, ahora se llama El amor está en la basura. Bueno, ya es menos esperanzador. La que lo compró, la dueña, la señora que lo compró, dice que estuvo 3 días en shock. Ella pagó 1 millón de libras por esa obra. Pero ¿qué pasa? Que la vendió 3 años después. ¿Y sabes cuánto vale la obra El amor está en la basura? Sorpréndeme. 6 millones de libras. O sea, que se revaloriza cada vez más, y sin duda esto es también por las redes sociales, por internet y por la democratización del arte, y que el mensaje llegue a todo el mundo, sepas o no de arte o sepas o no de política. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque tiene que ver seguro con el programa de esta seguro semana, porque esa vuelta de Canarias Escultura. yo no doy hilada, yo no doy punto. Pues sí, porque este fin de semana en Canarias Escultura vamos a tener a una poeta, aquí la tenemos, a Irina Daria, que ella, bueno, ha sido una revolución en internet. En TikTok, por ejemplo, tiene 126.000 seguidores y acumula más de 4 millones de me gustas, de like, con poemas, con poesía, una poesía desde Canarias que llega a todo el mundo. Y además ganó el premio a la literatura femenina en 2023 y tiene 2 poemarios. ¿Qué pasa? Ella no necesita editores. Podría tener editores, se autoedita. Entonces esto es toda una revolución del arte, cómo llega a todos sitios, ¿no? Sin ya los canales a los que estábamos acostumbrados. Así que no se lo pueden perder. Bueno, pues esa cita, recuérdanos cuándo, Raquel. Este domingo, a partir de las 10 de la mañana, les espero. Y nosotros a ti la próxima semana. Claro, Gracias. Gracias.